Entonces, bueno, comenzando de nuevo, hoy vamos a tener como unos pequeños diferentes momentos, dentro de los cuales el primero es continuar con el trabajo de frontera móvil, que es una de las indicaciones o una de los tipos de energía que trabajamos ahora en este sistema cerrado, primera ley en sistema cerrado, ¿cierto? Y nos van a pedir entonces otros sistemas, otros procesos. Recuerde que los procesos son como los caminos que sigue cuando estamos hablando de termodinámica, un proceso es para poder pasar desde un punto uno a un punto 2, ese camino que recorre manteniendo de pronto algo constante o de pronto nada es constante, nada allí es constante. Entonces, hoy empezamos con un nuevo, seguimos con el mismo tema de trabajo de frontera, todavía no vayan a dibujar, ya les digo a los que sí se les activa en este momento, ¿qué vamos a hacer en el momento? Entonces resulta que vamos a hacer un trabajo de frontera, pero esta vez bajo una condición y es que nos dice que se comprime de tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. O sea, es un proceso a temperatura constante. Entonces vamos a desarrollarlo. Permítame aquí. Vamos a desarrollarlo acá. Entonces nos dicen aquí. Listo. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces nos dice allí que las condiciones. Entonces, ¿alguien me puede indicar o alguien me puede decir si se acuerda cómo es que se define el trabajo de frontera? Porque al final lo que me están preguntando es el trabajo de frontera. ¿Cómo se define? ¿Jóvenes? ¿Alguien? Profe, está dado como el área bajo la curva dentro de un proceso, eh, en este caso térmico, a temperatura constante, en Sí, pero donde ¿cómo se define? Hay una ecuación global que siempre se debe cumplir. ¿Cuál es la ecuación? La integral de Una P Es una de integral, muy integral de bien. uno a el 2. estado 1 hasta el estado 2 de una P presión de B. al volumen. Exacto. Ojo que esta fórmula, bien, entonces aquí hay una clave. Si esta W está en mayúscula es porque es total, por lo tanto, este volumen es en mayúscula. Caso contrario, que usted tenga volumen específico, o sea, W en minúscula, no se debe decir así, pero bueno, es para que tenga la referencia. eh, yo lo puedo hacer lo mismo, P, pero esta vez es volumen específico. O sea, la gran diferencia es que si aquí es volumen específico, pues esto será trabajo por unidad de masa. Y si esto es volumen total, esto será, perdón, si esto es volumen total, esto será trabajo total. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya después de tener esto como está acá, pues yo ya puedo definir mi trabajo de frontera. Lo único es que aquí nos están dando algunas condiciones. Entonces nos dice, hey, usted va a trabajar al inicio con un dispositivo cilindro émbolo. ¿Qué es un cilindro émbolo? ¿Alguien me puede comentar cómo o por qué se caracteriza un sistema cilindro émbolo? Profesor, se le define a paredes y base rígida en donde un émbolo es variable. O sea, Profe, varía Deme un un ejemplo de la volumen vida cotidiana. Deme un ejemplo de la vida cotidiana donde usted vea un cilindro émbolo. profe, un cilindro émbolo lo podemos ver en la La medicina, o sea, jeringa. Exacto. La jeringa. Eso. en un Como lo motor, comentaban allí, la jeringa, una en un jeringa es piso. un típico ejemplo de un cilindro émbolo. Un cilindro que es la carcasa o la parte de afuera y un émbolo que es el que uno hunde para que él baje el líquido y se lo inyecta a las personas. Ahorita que está tan de moda el tema de las vacunas. Eso es un cilindro émbolo. Listo, volvemos acá de nuevo. Entonces nos dicen que es un cilindro émbolo, entonces al inicio hay 0.4 metros cúbicos de aire y luego a unas condiciones de 100 kilopascal y de 80 grados Celsius. Y posterior a eso, ¿cierto? Hay 0.1 metro cúbico, o sea, se reduce su volumen y la temperatura permanece constante. ¿Cómo puedo yo identificar o cómo puedo yo trabajar esto? ¿Qué luz o cómo puedo trabajar la sustancia que está acá?
porque me dicen que es aire. ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, hay que Un irnos por gas tablas. ideal, ¿no? Tablas. ¿Habrá tablas de aire? ¿Alguien me dice si hay tablas de aire? No, no hay tablas de aire, profe. Sí hay tablas de aire, pero no son como les esperamos nosotros, como estamos acostumbrados nosotros. Entonces, las voy a proyectar de todos modos. Permítame, yo lo busco aquí, termodinámica, octava edición. Aquí Ya les aire se voy a, está refiriendo a la composición de oxígeno y o sea, ya les muestro para que lo tengan presente. Sí hay tablas de aire. Lo único es que no es como lo acostumbramos a ver nosotros. Esa creo que es la A17. Bueno, vamos a ver aquí. La A17, vamos a ver si la encontramos acá. Gas, tablas de gas ideal aire, que tiene temperatura, mire que no tiene presión, tiene entalpía, esto no es presión, esto es una relación de presiones, tiene energía interna y tiene entropía sub cero, que eso lo vamos a ver a futuro. Pero mire que no es la misma que vemos nosotros, que tiene temperatura, presión, que hay sobrecalentado, que hay saturado. No es la misma tipo de tabla como el que vemos en agua o vapor de agua y los que vemos en refrigerante 134A. Entonces, volviendo de nuevo a nuestro problema, entonces nos dicen es aire. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos las formas que hay para comunicarnos? Entonces los ingenieros se pueden comunicar de varias formas. ¿Cuáles eran esas formas? Tablas, ecuaciones, gráficos. Comunicar, lo podemos hacer por tablas, lo podemos hacer por ecuaciones y lo podemos hacer en el ámbito ingenieril, gráficos. ¿Listo? Listo, hasta ahí, claro. Entonces ya vimos las tablas no son lo que esperábamos porque aquí nos están dando presión y temperatura, pero esas tablas no tienen presión, o sea, no podría calcularlo o determinarlo. ¿Qué otra forma lo puede utilizar? Jóvenes, ¿qué otra forma? No, creo que ahí se puede hacer alusión a los eh, ¿cómo se llama? Gases ideales, ¿no? ¿Y usted cómo sabe que el aire es un gas ideal? Y aquí viene la pregunta que creo que me hacía Valentina, si no estoy mal. ¿Cómo sé? Entonces yo puedo decir que aire es igual a gas ideal. Entonces viene la pregunta. Yo puedo trabajar porque, listo, si el aire lo puedo trabajar como un gas ideal, lo que me indica es que yo lo puedo simular con la ecuación de PV igual a nRT, ¿cierto? Esa sería la forma de hacer. Entonces viene la cuestión allí. ¿Es el aire puedo trabajar el aire? ¿Es el aire un gas ideal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cómo o cómo sé yo que eso sucede? Tocaría ver que la presión sea baja. La presión es baja, vamos a ver, la presión nos dice que son 100 kilopascales, o sea, más o menos la presión de atmosférica. ¿Eso será bajo, Creo que Samuel? no. No, ¿y por qué no es Profe, bajo? pero no podemos tomar hipotéticamente que el aire en la atmósfera se comporta como un gas ideal. Pero recuerden que para usted poder llegar a esta suposición, usted me lo debe demostrar con una condición. Si se cumple tal condición, entonces sí sucede tal cosa. Díganme ustedes qué creen que pueda estar sucediendo o que pueda pasar. Hay ¿Se que acuerdan que había compararla. una condición? ¿Había una condición? ¿Alguien se acuerda cuando hicimos el sobre gases? que la temperatura tenía que ser alta y la presión baja. ¿Sí? Entonces decíamos, hay una condición, que es el tema de la temperatura, que si la temperatura se cumple, no importa qué pase con la presión, a no ser que la presión sea extremadamente alta. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe suceder con la temperatura para que yo pueda decir, sí, esto es un gas ideal? Profe, ¿no era que fuera 2 veces la temperatura crítica? Ah, 2 veces la temperatura crítica. Entonces, vamos a ver en la tabla A1, ya les muestro, en la tabla A1, vamos a ver aquí,
vamos a ver acá, perdón, A1, que es donde están las propiedades general de todos los gases, y vamos a ver el aire. Y el aire me dice que su temperatura crítica es 132.5 Kelvin. ¿Ya? Entonces vuelvo al tablero y me dice, hey, yo debo ser 2 por 132,5 Kelvin, o sea que yo debo ser por lo menos 265 Kelvin. ¿Cuál es mi temperatura? ¿A qué temperatura estoy trabajando yo? Estamos a 270, 150.2 grados Kelvin, profe. ¿Cuánto? 150. 150.2. 353. 353 Kelvin. Se cumple que la temperatura que yo estoy trabajando es mayor que la temperatura, que 2 veces la temperatura crítica. Sí se Sí. cumple. Sí se cumple. Entonces, esta es la condición suficiente, pero yo borro acá porque le puse mal acá. Esa es la condición suficiente para decir que es un gas ideal. Un gas ideal. Listo. Entonces, si yo ya tengo esta condición, ya se cumple, yo ya puedo estar un poco más seguro o puedo estar un poco más confiado en utilizar una ecuación que es lineal, como ya lo vimos ahora, una ecuación que es lineal. ¿Cuál era la ecuación? Entonces decíamos, mire, ya puedo utilizar la ecuación que dice P por B igual a NRUT, o una que es que también es lo mismo, que es P por B igual a la masa por R por T, o puede utilizar, que es lo mismo, volumen específico R por T. Las tres ecuaciones que están ahí son ecuaciones para lo mismo, para gas ideal. ¿Cuál creen ustedes que me serviría trabajar en este caso? Profe, antes de que pase, me perdí un poco o sea, se me entrecortó y no entendí muy bien lo de la temperatura. ¿Podría repetir ese pedazo, por favor? Sí. ¿A qué temperatura se encuentra inicialmente? Se encuentra a 80 grados Celsius. ¿Sí? A 80 grados Celsius. Y la condición es que si usted quiere considerar el aire o el aire es un gas ideal, para que esto suceda, debe pasar que la temperatura sea mayor que 2 veces la temperatura crítica, mayor o igual. Les voy a ponerlo acá. Entonces, si la temperatura en la cual se encuentra el gas es mayor o igual a 2 veces la temperatura crítica, entonces usted se encuentra como un gas ideal. Entonces comparamos y estos 353, o sea, esto es 273, bueno, coma 15 más 80 Celsius para que me dé en Kelvin, la temperatura en Kelvin. Y entonces ahí nos decía, mire, eso es 353 y 353 es 90 grados mayores o 90 unidades mayores de lo que es el 2 veces la temperatura crítica. O sea que si este fuera el domo, ojo que le estoy diciendo, si este fuera el domo, el caso si fuera el domo, y esta es la temperatura crítica, usted se encuentra por acá arriba, o sea, muchísimo más arriba, que es lo que nosotros hemos llamado como gas ideal. ¿Entendido hasta ahí? ¿Al compañero? Sí, señor profe. Listo. Entonces, ya tengo la ecuación, ya sé que es un gas ideal. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo utilizo en esta ecuación entonces voy a retomar acá, que el trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de la presión por el cambio del volumen. Entonces, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué hago? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cuál es la clave cuando yo tengo esta ecuación? Dígame. ¿Sí? Analizar que se mantiene constante. Bueno, ya sabemos que la temperatura es la que se mantiene constante. Esa fue la temperatura es la que permanece constante. Porque así lo dice el problema. Pero ¿cómo lo hacemos acá? ¿Cuál es la clave? Le voy a dar toda la información de la clave. Usted lo que tiene que hacer es conseguir una ecuación
donde se despeje la presión. Y esa ecuación donde se despeje la presión la mete en esta integral y la desarrolla. Esa es la clave. Entonces, ¿cuál de estas tres va a utilizar usted? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál cree usted? La tercera. La tercera, la masa. tercera tiene volumen específico. Y acá estamos trabajando con volumen total. Y acá, otro indicativo de eso es que acá los valores que nos están dando están en volúmenes totales, no específicos. O sea, descarto esta. O sea, profe, que podemos utilizar la primera. La primera tiene número de moles Profe, la y segunda que tiene tiene... masa. ¿Cómo, perdón? La segunda que tiene masa. Bueno, la segunda, sí, de hecho debería ser. Pero la primera, ¿por qué no la recomendaría? Porque tiene número de moles y tiene RU. O sea, usted tiene que ir a utilizar una constante universal. Cuando esta R, recuerde que para pasar de RU a R es dividir R sobre el peso molecular. Entonces, para buscar el número de moles y todo eso, pues ya puede utilizar la segunda ecuación. Entonces, yo ya sé que si utilizo la segunda ecuación, la voy a poner acá. Entonces yo ya puedo despejar de acá que la presión es igual a la masa por R por T sobre el volumen total. Entonces ya tengo una ecuación de la presión o donde despejo la presión. ¿Qué hago con esta ecuación? Bueno, ya la puedo venir a reemplazar acá. Entonces, recuerden, entonces, bueno, entonces yo ya tengo la ecuación, vuelvo y la como acá. P por B igual a M por R por T. Entonces pregunta, ¿qué es variable de acuerdo al problema que está allí? Ojo que si tienen alguna duda, no entienden o algo, saben que pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? Profesor, Si yo disculpe. dígame, ¿Por qué si puedo usar la segunda y no la tercera? porque la tercera es con volumen específico y acá es volumen total. O sea, yo podría utilizarla, sí, pero si me estuvieran pidiendo el volumen por unidad de masa o los datos que me den en el problema fuera el volumen y por aquí hubiese la masa, entonces yo lo dividiría simplemente, pero es que los datos que nos dan directamente son volumen total, ¿ya? B mayúscula, no B minúscula, V minúscula. Ok. ¿Listo? O sea, es por lo que nos dieron, pero que la pudiéramos utilizar, claro que sí. Listo. Ahora, dígame, ¿qué es variable? ¿La presión cambia? ¿La presión desde el estado 1 al estado 2 cambia? Debería, profesor. ¿Por Sí, qué profe. debería? El porque- problema no lo indica, el problema no lo dice directamente, pero ¿por qué debería cambiar la presión? Porque dice Profe, que se porque, comprime el aire. nos Se están hablando de comprime el compresión. aire, se disminuye el volumen, hay un cambio, hay un movimiento del émbolo. Para que eso suceda en algún momento, sí, tuvo que haber de pronto un cambio de volumen, de presión, perdón. ¿Hay cambio de volumen? Sí. ¿Por qué? Porque acá dice punto También. 4, aquí dice punto 1, o sea, sí. ¿Hay cambio de masa? No, No. profe. No, La profe. masa nunca varía porque no se le está agregando. Ojo, nunca varía mientras estemos viendo esta parte de la unidad o lo que estamos viendo de sistema cerrado. Porque en sistema cerrado, un indicativo del sistema cerrado es que no entra masa y no sale masa. Entonces, estamos en sistema cerrado y eso es válido acá. Es cierto, esto es una constante. Vamos a ver cómo le colocamos acá. Entonces, esto es una constante, ¿cierto? La R es constante. Sí, pero depende de las materias. Claro, depende de la sustancia, pero estamos hablando de aire. Para el aire, esta R es una constante, o sea, esto no va a variar. ¿Y la temperatura? Sí, No es es constante. constante, porque ahí mismo ¿Cómo? dice. Es Constante, constante porque el mismo ejercicio nos dice. Dentro permanece constante. Por lo tanto, mire que todo lo que está a la derecha de la ecuación es una constante, ¿cierto? O sea que yo esta ecuación, pues también la pudiera reflejar como presión por volumen igual a una constante, C de constante. O sea, todo lo que está a la derecha es una constante. O sea que si yo despejo la presión, yo puedo decir que la presión es lo mismo que una constante sobre el volumen y esta la reemplazo acá. Entonces yo voy y la reemplazo aquí, ¿cierto? Y entonces empiezo a colocar trabajo de frontera, la B es de frontera
igual a la integral de 1 a 2 de constante sobre volumen por el cambio de volumen. Como es Pero- una constante, dígame. Este sería, digamos, el proceso para demostrar que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, ¿cierto? O sea, luego metiéndolo dentro del... Sí, del- metiéndolo, o sea, esto es para sacar la ecuación que nos sirve, porque ustedes ya vieron. Trabajo de frontera para un proceso isocórico, ¿igual a cuál? ¿A qué es igual cuando es isocórico? A cero. A cero, ¿por qué? Porque no hay un dB, no hay un cambio de volumen. Trabajo de frontera cuando tengo presión constante. La presión sale de esta integral por ser una constante, entonces simplemente queda P delta dB. Y ahorita estamos en isotérmico para sacar la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Para determinar el cambio o el trabajo de frontera a temperatura constante. ¿Listo? Listo, entonces, hacemos lo siguiente. Entonces yo sé que la constante la saco, hago la integral de 1 a 2 de dB sobre B. ¿Que esto es igual a qué? ¿Alguien me puede decir? A la constante desde 0.4 No, a, pero esto en términos generales es ¿qué? al logaritmo natural del volumen. Volumen natural del volumen evaluado entre 2 y 1, ¿cierto? O sea, esto podría ser igual a constante por logaritmo de B2 sobre B1, ¿cierto? Y esta sería, en términos generales, global, la ecuación de frontera. Si a usted le dan la información inicial, pues usted dice P1 por B1 por logaritmo de B2 sobre B1. No tengo las condiciones iniciales, tengo las condiciones finales. Entonces usted dice P2 por B2 por logaritmo de B2 sobre B1. No tengo las condiciones iniciales o tengo la información de lo que vale la constante. O sea, ¿por qué reemplacé la constante? Por M por R por T. O sea que esto también lo hubiera podido decir yo que es masa por R por T por logaritmo de B2 sobre B1. Y mire que las tres ecuaciones son válidas para hallar el trabajo de frontera móvil cuando la temperatura es constante. O sea, cuando yo tengo un proceso isotérmico. Ahora viene la pregunta. Esa es la ecuación. Ahora viene la pregunta en el NearPod. ¿Cómo lo graficaría usted en el NearPod? Aquí, esta es una de las personas que, ojo, él partió de punto 4, pero aquí la persona partió desde mucho después. O sea, no limitó la gráfica a un proceso. Aquí van varios. Bueno, aquí vamos a compartir este. A pesar de que el gráfico, bueno, aquí dijo que iba desde este punto hasta este punto. O sea, este sí está, digamos, un poco más limitado. Vamos a ver otro. Este proceso, el que vamos a mostrar, nos dice que fue desde una presión mucho más alta, donde había un mayor volumen, a una presión más baja, donde hay un menor volumen. O sea, él se relajó, no presionó tanto y el volumen disminuyó naturalmente. Ojo con este proceso. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Y vamos a ver este último. Listo. Vamos entonces a determinar, este es el gráfico. ¿Cuánto les da el valor? Por favor, me indica cuánto le da. Permítame en un momento. ¿Cuánto le da? Cosa, profe. El trabajo. Permítame un momento. Listo. Entonces, mire que cuánto le da, cómo se hace o cómo se determina. Entonces, tenemos aquí, ya tenemos la ecuación, esta ecuación.
¿Cuál de las tres utilizamos? ¿Cuál de las tres? Permítame, yo le hago aquí un zoom, un pequeño zoom aquí. ¿Cuál de las tres utilizamos si nos están dando el volumen, la presión y la temperatura inicial? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál? ¿El La primero? primera, ¿no? Sí, Bueno, la primera. entonces con la primera, usted sabe que puede decir que el trabajo de frontera es igual a P1 por B1 por logaritmo de B2 sobre B1. O sea que esto sería trabajo de frontera igual a la presión 1, que son 100 kilopascales, por volumen 1, 0.4 metros cúbicos, 0, por logaritmo de 0,1 sobre 0,4. Y esto, ¿cuánto fue que les dio? ¿Alguien me puede decir? 40. ¿Cuánto les dio? Menos 55,45. 45. Unidades. ¿Cuáles son las unidades? En watts, En watts. ¿Cómo sabe? porque están en ¿Cómo lo puedo determinar? pascales por metro. Metro cúbico por kilopascales me da en kilojoule. El watt es cuando usted tiene joule sobre segundo. En nada de lo que está acá tiene segundo. Entonces esto es kilojoule. Mire que era W mayúscula. Si estos volúmenes específicos, o por ejemplo este volumen específico tuviera un kilogramo, automáticamente esto se viene con un kilogramo y esto hubiese sido kilogramo y eso sería W minúscula. Te lo voy a borrar de aquí antes de que alguien lo copie y crea que era por unidad de masa. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A mí no me quedó muy claro, o sea, cómo usted llega a las tres ecuaciones esas que tiene ahí. Pues el valor de C. ¿Por qué? Porque logaritmo de B2 sobre B1, todos tres las tienen. Pero C, mire que aquí sacamos C como PB igual a C. O sea, puede ser P1B1 igual a constante, P2B2 igual a constante o PB igual a MRT y de ahí también saqué la otra constante. Entonces P1B1, P2B2, MRT. ¿Me entiende allí? Sí, pero o sea, entonces si calculamos con cualquiera de esas tres nos debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí, le debería dar lo mismo, claro. Lo único es que aquí no tenemos la masa, porque el problema no nos dio la masa. Tendríamos que ir a buscar cuál es el valor de R y ahí sí utilizar los valores, multiplicarlo y debería darnos lo mismo que P1 por B1 o P2 por B2. Profe, una pregunta, ¿en qué tabla exactamente se encuentran los valores de R? De R en la A1, en la A1. tabla A1. Ok. Gracias. Listo. Bueno, vamos entonces con este. Nos dio signo negativo. ¿Qué significa que sea signo negativo? ¿Qué significa que nos haya dado menos 55,45 negativo? O sea, menos, o sea, negativo. ¿Qué nos podría indicar eso? Que la trayectoria es inversa, o sea, que va es una compresión. Más que eso es, ¿qué le está sucediendo al gas? ¿Qué le está sucediendo? Volumen disminuye. Se está comprimiendo, el volumen se está disminuyendo, alguien le está ejerciendo un yugo o lo está dominando. Eso sería como el resumen allí. Ok, vamos con la siguiente, que es un proceso politrópico. Entonces, el proceso politrópico no es isocórico, o sea, él se puede volver un isocórico o un isobárico o un isocórico o un adiabático, o sea, cualquiera de esas versiones. Lo que pasa es que el proceso politrópico se rige por una ecuación muy sencilla que dice que la presión por el volumen elevado a un exponente n es igual a una constante. O sea que si usted tiene acá presión 1 por volumen 1 a la n igual a constante, presión 2 por volumen 2 a la n igual a una constante. O sea, en ese caso todo sería constante. Perdón, sí, todo elevado a la n, la B, el volumen, no la presión, solamente el volumen elevado a la n es igual a una constante. Entonces, si seguimos esa misma lógica, entonces podríamos ver
el siguiente problema. Ya les indico. Nos dicen lo siguiente. Entonces, y a partir del problema yo ya voy a desarrollar la ecuación, así como hicimos con el tema de temperatura constante. Resulta que yo voy a tener en ese punto, o voy a tener allí, que tengo un cilindro émbolo. Volvemos lo mismo, un cilindro émbolo va cambiando todo, ¿cierto? Va cambiando como tal la, el volumen, va variando el volumen y todo. Y resulta que tengo que es nitrógeno, que tiene un volumen específico de 0.07, tiene una presión de 130 kilopascales y una temperatura de 120. Entonces, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver que también tengo un volumen final, no me lo dicen acá, no me lo están indicando, pero sí me indican que tengo una presión y una temperatura que es diferente a la que yo tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces, hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión. Yo supongo, sin verificar, yo supongo que el volumen también está cambiando, porque si no hay cambio de volumen, no hubiese trabajo de frontera. Entonces, vamos a desarrollar este problema y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál creen ustedes que pudiéramos ser el resultado? ¿Cómo pudiéramos calcular el resultado allí? ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿Escucho ideas? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígala. Leyendo el enunciado, ¿cómo podemos determinar que es un proceso isotrópico? Porque, bueno, nada es constante. O sea, cuando nada es constante, porque es que te están diciendo, permítame, te están diciendo que P por B a la N es igual a una constante, control Z aquí, a una constante, donde la presión no es constante, el volumen no es constante, la temperatura constante. O sea, no te están indicando directamente que eso es así, ¿cierto? No te lo están indicando. Entonces uno dice, esto es un proceso politrópico donde nada se consideraría constante en un inicio. Habría que verificar si luego de aplicar proceso politrópico en algún momento esto se vuelve constante. ¿Listo? Profe, Entonces pero, ahí, o sea, entonces, ¿cómo definimos proceso politrópico? No es cuando varían todas las variables. sí, sí, o sea, cuando un indicador es cuando de entrada las variables no son la temperatura, presión, volumen, no son constantes, o sea, no te están indicando que son constantes como tal. ¿Ya? Ah, bueno, por aquí hay una mano levantada. Daniel Marengo. No la había visto. Daniel. Ya, esa era la pregunta, profesor. Ya se Ah, la ok. hice. Listo. Entonces, mire que y el problema nos está indicando, hey, P por B a la 1.4 es igual a constante. Entonces, si yo ya tengo esto y tengo la ecuación que me indica que el trabajo de frontera es igual a una integral desde 1 a 2 de la presión por dB. ¿Cómo puedo unir estas dos ecuaciones que están ahí para poder determinar para un proceso politrópico cuál será el trabajo de frontera? ¿Cuál es la clave allí? ¿O qué nos pide la ecuación de la derecha? ¿Alguien que me indique? ¿Qué deberíamos hacer? Despejar la presión. Despejar la presión, esa es la clave. O sea, siempre es tratar de buscar una ecuación donde yo pueda despejar la presión para reemplazarla acá y hacer el desarrollo que normal. Esto sería constante sobre volumen a la n, ¿cierto? Entonces, esto es trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de constante por volumen a la n de B. Trabajo de frontera es igual a una constante que sale de la integral de B a la menos n, que es lo mismo que 1 sobre Bn de B. Y entonces, al hacer la integral, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo obtener allí? Profesor, sería
¿Sería qué? A ver, ¿cuál sería acá? Voy a hacer la integral de acá. Dígame cuál es la integral entonces aquí. Integral de b a la menos n. ¿Cuál sería? B a la 1 menos n. B2 de menos n más 1, ¿cierto? Menos B1 a la menos n más 1. Y todo esto dividido ¿entre quién? Menos n más 1. Menos n más 1. Y esta sería la ecuación. Obviamente hay que determinar cuál es la constante. Pues la constante aquí, mire que aquí habíamos dicho que C es igual a P por B a la N. O sea que si yo reemplazo ese valor, yo puedo decir, mire, el trabajo de frontera es igual a P por volumen a la N, que multiplica a B2 menos N más 1 menos B1 menos N más 1 sobre menos N más 1. ¿Cierto? Ahora, si yo multiplico esto primero, este primer número o esta primera parte de la ecuación, yo voy a encontrar que yo aquí puedo colocar P1B1 o P2B2, porque al final P1B1 igual a constante o P1, perdón, P2B2 a la N igual a constante. O sea que si yo distribuyo esto, es lo mismo que yo decir P2 por B2 a la N, que multiplica a B2 menos N más 1 menos P1 B1 a la N, que multiplica a B1 a la menos N más 1 y todo esto a la N a la menos N más 1. Queda B2 a la N por B2 a la menos N. B a la 1. O sea, B. O sea que sería P2, B2 menos P1, B1 sobre menos N más 1. Y esta sería la gran ecuación que tuviéramos nosotros para definir cuando nada es constante en principio, cuando nada es constante, cuál sería el trabajo de frontera de un proceso politrópico. ¿Qué sucede? Ah, bueno, y aquí hay que hacer la aclaración, ¿no? Como siempre. Vamos a borrar aquí. Para n diferente de 1. ¿Cierto? Si n es igual a 1, ¿en qué se convierte esto? ¿Alguien me puede decir? En el anterior. ¿En qué? En el anterior proceso. En el anterior proceso. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí el compañero. ¿Cómo así? Sí. Si usted tiene la ecuación P por B a la N igual a constante, ¿qué sucede si N es igual a 0, por ejemplo? ¿En qué se convierte esta ecuación? Isocórico. Isobárico. ¿Eso qué? Isobárico, presión constante. ¿Por qué isobárico? Porque n igual a 0 es lo mismo que decir P, B a la 0, o sea, P por 1, o sea, P igual a constante. Mire cuál es la condición que a pesar de que tengo la fórmula de proceso politrópico, si en el proceso politrópico mi n o mi constante o mi exponente es igual a 0, ese proceso se va a convertir en un proceso isobárico. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Entonces, automáticamente esto se convierte ¿en qué se convierte si n es igual a 1? En un isotermo. En t igual a constante. ¿Qué sucede si n es igual a infinito? O sea, un número muy grande. Es isocórico, profe. Es isocórico, o sea, volumen igual a constante. ¿Y qué sucede? Que aquí de pronto no lo tienen tan claro. N es igual a Cp sobre Cb, que algunas veces ustedes lo llamaron como K o alfa, creo que lo llamaban ustedes en física calor-ondas. Esto se da cuando tenemos un proceso adiabático. Exacto. Bueno, ahí se acordaron. Y mire que a partir de la misma ecuación de un proceso politrópico,
yo puedo llegar a otros procesos más simples, como si se mantiene constante la presión, si se mantiene constante la temperatura, si se mantiene constante el volumen, o si la cantidad de calor que entra es la misma cantidad, o el diferencial pues, de calor es el mismo, es igual a 0. Entonces, ahí sale. Pero entonces, aquí está la ecuación general, pero ya tenemos diferentes ecuaciones que hemos sacado dependiendo si tenemos isocórico, isobárico, isotérmico u otro sistema que nos hayan dado. La clave de este tipo de problemas es que usted pueda identificar N y la constante. Si usted puede identificar eso, pues puedo agregarlo automáticamente acá en esta ecuación. Ya teniendo esos resultados, ya teniendo esta ecuación, entonces volvamos al problema como nos lo habían planteado. Vamos a ver si allí lo podemos colocar. Y nos dice, mire, es que usted tiene un dispositivo cilindro émbolo que contiene 2 kilogramos de nitrógeno a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Y el nitrógeno se comprime siguiendo una relación PV igual a 1.4 igual a constante hasta llegar a un valor de temperatura de 360 Kelvin. ¿Cuál será el trabajo de frontera? ¿Qué creen ustedes que podemos trabajar acá? ¿O cómo lo podemos trabajar? Podríamos determinar la presión La presión al final, en cualquiera de los dos. pero la presión inicial la tengo, que son 100 kilopascales. Ahí tengo 100 kilopascales, ya tengo una presión. Pero recuerde que si yo voy a calcular el trabajo de frontera, yo requeriría tener o necesitaría utilizar una ecuación. Y para utilizar la ecuación, pues sí requiero partir desde una ecuación o de unos datos. ¿Qué ecuación puedo utilizar para este problema? ¿Alguien me puede indicar? ¿Jóvenes? EBRMT. Profe, podemos utilizar la de... EBMRT, profe. ¿Y por qué? O sea, ¿qué les indica a ustedes? Recuerde que ahí debe cumplirse una condición. ¿Qué se debe cumplir? Tenemos masas y presión. Sí, tenemos masa y presión. Pero ¿qué puedo utilizar yo para utilizar la ecuación que me están indicando por ahí? El R del nitrógeno, ¿no? El R del nitrógeno. Pero el R del nitrógeno yo lo puedo buscar fácil. Pero ¿por qué usted puede utilizar esa ecuación de PV igual a MRT? O sea, para uno poder llegar hasta allá y decir, utilizar esta ecuación, debe suceder algo. ¿Qué es lo que debe suceder? Que la temperatura sea 2 veces la crítica. Ah, ok. Entonces, nitrógeno es igual a gas ideal. Es la pregunta que debemos hacernos para saber si utilizamos la famosa PV igual a MRT. Entonces, debe suceder que la temperatura sea mayor o igual que 2 veces la temperatura crítica. Entonces, vamos a ver, 2 veces por la temperatura crítica del nitrógeno. ¿Dónde encontramos la temperatura crítica del nitrógeno? Vamos a las tablas A1 y buscamos nitrógeno. Vamos a ver si lo encontramos. Nitrógeno, y nos dice que el nitrógeno tiene una temperatura crítica de 126.2. 126.2. Entonces me vengo acá, coloco 126,2 Kelvin y me dice que esto es 252.4. 252,4 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura que yo tengo? Acá tengo 300 y acá tengo 360. Si se cumple a 300, téngalo por seguro que a 360 también se cumple. Yo tengo 300 Kelvin. ¿Se cumple esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, o sea que P por B es igual a M. Puedo utilizar esta R por T. Puedo utilizar esta ecuación. ¿Cierto? Ahora, nos dicen que es un proceso politrópico, ¿cierto? ¿Qué significa que es un proceso politrópico? Pues que se rige por una ecuación que dice P por B a la N es igual a constante, donde esta N nos la está indicando el problema acá, es presión por volumen a la 1,4 es igual a una constante, ¿cierto? Entonces,
Ya tengo esta ecuación, yo puedo utilizarla si quisiera allí en ese punto, ¿cierto? Pero nos indica entonces que el trabajo de frontera es igual para un proceso politrópico. Nos dice que es igual, y aquí lo traigo de nuevo, ya sé que n no es igual a 1, que es 1.4, o sea que la puedo utilizar y puedo decir, mire, P2 por B2 menos P1 por B1 sobre menos 1,4 más 1. ¿De dónde saqué el menos 1,4? Nos lo da el problema, el exponente, y así pudiera yo colocar o pudiera determinar el trabajo de frontera. Me están dando la presión final. ¿El problema me da la presión final? No. No. ¿Qué me están dando al final? Me están dando la temperatura. Entonces, ¿yo cómo puedo relacionar esa parte allí? ¿O cómo lo puedo relacionar? ¿Alguien sabe? Tendría que hallar la presión 2 por la ecuación que ya planteamos allá. Bueno, entonces le voy a decir, ¿qué pasa si aquí es P2, B2? Esto es igual, ¿qué estaría a la derecha? M2, ¿cierto? Por R por T2, ¿cierto? Y si es P1 por B1, ¿a qué sería igual? A la masa 1, que sería igual a la masa 2, Ajá, por el R por el T1. T1. O sea que yo, en este caso, permítame, yo trato de correr esto. Aquí. Entonces, en este caso, yo voy a encontrar que no tengo la expresión y el volumen, pero sí tengo la temperatura. O sea, yo aquí podría utilizar algo que diga trabajo de frontera es igual a M por R por temperatura 2 menos temperatura 1 dividido menos 0,4. ¿Me entienden ahí de dónde salió esa información? ¿Cómo lo pude obtener? Sí, profe, se reemplaza lo que ya planteamos arriba y se saca el factor común que sería la masa y la constante. Ok. Si alguien tiene dudas, por favor me comenta. Si no, yo continúo. Profe. Dígame. O sea, lo que pasa es que, ¿cómo sería para el cálculo del trabajo en el proceso isotérmico si en ese la n es igual a 1? Con la ecuación que hallamos. Ok, no se puede hacer directamente con la del proceso politrópico. No, porque n es tiene que ser diferente de 1. Okay. Y ahí es donde utilizamos esta ecuación aquí. Vamos a ponerla aquí de colores. Vamos a ponerla aquí. Que nos dice que el trabajo de frontera es C logaritmo de B2 sobre B1. Cuando n es igual a 1. Cuando n es diferente de 1 y es un proceso politrópico, puedo utilizar esta ecuación. Okay. ¿Me entiende? Listo. Listo. Entonces, ¿Podría repetir eso último que dijo que no te hace escuchar? ¿qué te repito? Es que se entrecortó lo último que estaba diciendo. Y yo te estoy escuchando súper bajito, pero bueno, te voy a decir que si usted tiene n igual a 1, entonces usted no utiliza esta ecuación porque aquí dice menos n más 1. Menos 1 más 1 daría 0, esto se indetermina. Entonces, cuando n es igual a 1, entonces usted utiliza esta ecuación de logaritmo. La de logaritmo que es cuando es un proceso isotérmico. ¿Me entiende allí? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces volvemos acá. Volvemos aquí. Y nos dice entonces que la masa, ¿cuánto era la masa? El problema nos indicaba que la masa eran 2 kilogramos. Entonces yo coloco 2 kilogramos por R. ¿Dónde veo el R? Entonces voy a las tablas A1, busco el nitrógeno y veo que esta columna, téngalo por seguro que esta es la del nitrógeno, punto 2968 kilojoule kilogramos Kelvin.
.2968. 0.2968 kilojoule, kilogramo, Kelvin por la diferencia de temperatura. La temperatura 2 nos dice que es 360. La temperatura 1 es 300. Aquí sería 360 Kelvin menos 300 Kelvin para cancelar con estos Kelvin que están acá abajo, ¿cierto? Y todo esto dividido entre menos 0,4, ¿cierto? 0,4. Y entonces estos kilogramos con estos kilogramos y me queda en kilojoule. O sea que el trabajo de frontera, ¿cuánto les da a ustedes el trabajo de frontera? ¿Alguien me puede decir? 89.04 me dio a mí. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, Entonces, ¿qué significa que me dé negativo? ¿Alguien me puede decir qué significa? Que comprimió. Que comprimió, que se disminuyó su volumen, que alguien, una fuerza exterior, está reduciendo el volumen como tal. Entonces, eso es lo que sale de este análisis. Entonces, cerrando acá, o concluyendo acá, o revisando acá, el trabajo de frontera, que es uno de los tantos trabajos que podemos indicar, ¿cierto? Que podemos encontrar, se da porque hay un cambio de volumen.